Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Feri Flores. El día de hoy vamos a hablar del francés, que siento que es un tema que tenemos sí o sí que tratar, ya que el francés nos piden a todos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber del francés? La verdad es que hasta hace muy poco a mí ya me quedó el francés bastante decente. Antes me quedaba horrible y yo odiaba con todas mis fuerzas hacerlo. De hecho, aún lo odio, me encanta cómo se ve, pero lo odio. ¿Y qué fue lo que cambió? Mi pincel. Antes, la verdad es que yo no tenía un pincel definido para el francés, no sabía, nadie te dice qué es lo que necesitas para un francés correcto. Y bueno, aquí está lo que necesitamos. Simplemente es un pincel de cerdas largas. No tiene que ser necesariamente un pincel de cerdas largas y delgadas. Como pueden ver, este pincel está súper delgadito. Ay, no enfoca la cámara, pero vean, está súper delgadito este pincel. Pero les comento, no es necesario que sea tan delgado. Yo tengo este otro pincel que está más grueso. Vean este pincel a comparación de este pincel que es más delgadito. Tal vez en cámara no se note tanto, pero la verdad es que este pincel que tengo aquí está más delgadito que este. Creo que ahí se nota un poquito más. Entonces no necesariamente tiene que ser un pincel delgado. Si tú le estás quitando, porque por ahí un comentario de mi queridísima Silvana me comentó que le quitaba los pelitos a su pincel. Si tú quieres puedes hacerlo, pero que es necesario no. Vean, este pincel está súper delgadito y este pincel no está delgadito y los dos me funcionan bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un pincel que sea de cerdas largas? Estos dos son de pelo sintético. O sea, este pincel que está aquí me costó 18 pesos. O sea, no es un pincel caro, no es un pincel de marca, no es un pincel Kolinsky de pelo natural, nada. Es un pincel sintético, incluso se ve obviamente en el color. Este igual, este lo compré, ay, no recuerdo dónde, pero igual, o sea, es de los pinceles baratos, realmente no costó, este pincel no costó ni 50 pesos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Uno, que sea de cerdas largas. Dos, que esté limpio. La limpieza es el secreto. Entonces, el hecho de que tu pincel esté sucio, ¿esto qué hace? Que al momento de que nosotros hagamos ahora sí que el francés, la curva del francés, pues como el pincel está sucio, no salga recto. O el pincel no lo movemos como debería de ser si está sucio. Entonces la limpieza es algo fundamental. ¿Cómo saber que mi pincel está completamente limpio? Este pincel que tengo acá está completamente limpio. ¿Cómo lo sé? Porque vean, se maneja perfectamente bien. Se mueve muy bien. Y porque mis cerdas, o sea, yo con que lo pase el dedo, mis cerdas se abren porque no tiene producto pegado. Entonces esto es lo que hace que mi francés me salga, no quiero presumir ni decir que perfecto, pero me queda bien. ¿Cómo limpio yo mis pinceles? Yo no les recomiendo jamás en la vida que utilicen acetona. Yo en mis aplicaciones nunca utilizo acetona más que una para mi aerógrafo y dos para hacer algún retiro. Si no tengo mi removedor especial, utilizo acetona pura. Y bueno, también le pongo unas gotitas al monómero cuando hago 3D. Entonces es la única ocasión en la que yo utilizo acetona. Y tampoco utilizo limpiador para pinceles cualquiera. ¿Cuál es mi limpiador específico para mis pinceles que amo y adoro y que no cambio por nada? Es este, es el Genius Cleaner de Organic Nails. ¿Por qué? Porque este no contiene acetona y porque este está como aceitoso. Entonces, esto no nos reseca más el pincel. Si un pincel sintético de por sí, digamos que no está como tan hidratado o está más seco, es sintético, imagínense utilizando acetona, lo deshace. Entonces es importante que utilicemos pues un limpiador que a lo mejor no sea o que no contenga acetona. Y por ejemplo, intenten buscar si pueden, que es el Genius Cleaner. Y si en su país no lo venden, ahí yo aquí ya muy internacional, pues busquen alguno que no contenga acetona de verdad, porque la acetona arruina todo. La acetona deshace el acrílico. Entonces imagínense lo que le hace a un pincel sintético. ¿Cómo yo lo limpio? Simplemente tomo mi producto y le doy vueltas en mi godete. Ahora, si tú no tienes o no consigues el Genius Cleaner y sabes que te da flojera en tu país, no lo venden en donde quiera que tú vivas, bueno, entonces yo lo que utilizo también, que de verdad te deja los pinceles casi como el Genius Cleaner, es es que no sé, no recuerdo cuál es su nombre correcto. Bueno, este es el Scenery Wipe, que igual es de Organic. Es el que utilizamos para limpiar las uñitas, ya para esmaltar y todo eso. Bueno, este liquidito.
No el sanitizador ni el desinfectante, el liquidito que utilizamos ya para limpiar las uñas. Como yo lo utilizo, lo único que yo hago es mojarlo, bueno, en este caso aquí en la tapita lo mojo, meto mi pincel, le doy vueltas acá como están viendo y con una gasita, esta simplemente lo limpio, así, de forma recta. Vuelvo a hacer esto la cantidad de veces que sea necesario y de esta forma mi pincel va a quedar perfectamente limpio. Ahora sí, vamos al segundo tip. El segundo tip que yo te doy, ¿por qué necesitamos que tener nuestro brillo final antes de poner el francés? Les voy a explicar un poquito por qué. Si nosotros aplicamos nuestro francés antes de aplicar el brillo final, una vez que esté realizado el francés y esté listo, la parte de la punta, que es la parte que lleva el francés, va a estar más gruesa que la parte que lleva pues ahora sí que nuestra uña natural, supongámoslo o digámoslo así. Entonces, si usamos un gel que necesite todavía brillo final, al momento de aplicar la capa de brillo, va a ser que la parte de acá nos quede más ancha. La parte donde hicimos el francés nos va a quedar más grueso, porque le estamos poniendo todavía una capa extra pues a todo esto, incluyendo la parte en la que ya pusimos el gel semipermanente. Entonces, si yo ya puse una capa de brillo final y ahora hago mi francés y ya nada más tengo que curar y ya no tengo que volver a poner brillo en toda la uña, esto va a hacer que ya no se me vea más tosca la aplicación y por eso ya no va a verse pues grueso, ¿no? Entonces, espero y más o menos me hayan entendido esta parte, que es importante que apliquemos top antes de aplicar nuestro francés. Ok. Entonces, lo único que yo hago aquí es tomar con mi pincel que está limpio, voy a humedecer todo mi pincel. Vean. Voy a meterlo y lo voy a girar para que todo mi pincel tenga producto. Una vez que tenemos esto, a mí me gusta limpiar los excesos. ¿Cómo limpio los excesos? Con la misma tapita. Y ahora sí, ustedes tienen que ver la uña. Donde esté la uña, simplemente vamos a aplicar nuestra primera rayita. Por ejemplo, ahí yo siento que es el centro. Entonces nada más vamos a buscar nuestro encastre y vamos a hacer esto. Vamos a iniciar acá y con nuestro pincel vamos a ir curveando hasta esta parte. Lo mismo del otro lado. Vamos a llevar de nuestro encastre para acá y curvearlo. Vamos a llevar de encastre despacio y con la punta de mi pincel simplemente hago este movimiento. Y lo mismo del otro lado. Así. Aquí, bueno, yo normalmente siempre volteo la mano de mi clienta para ver que el francés me esté quedando bien. En este caso me está quedando muy bien, entonces así lo dejo. Ahora, yo lo que descubrí es que si nosotras utilizamos nuestra brochita de nuestro gel y esmaltamos así, eso hace que nos quede como parchoso. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento con el pincel. Con el mismo pincel que hicimos las líneas, vamos a esmaltar toda nuestra uñita. Yo sé que toma más tiempo a que si agarráramos nuestro gel, una brocha de nuestro gel, pero la verdad es que el resultado queda muchísimo mejor. Si ustedes hacen eso, les prometo que el gel no se va a ver para nada parchoso y con una pasada va a quedar perfecto, porque esto es importante, que también nos quede bien, que no se vea como muy ancho de alguna parte. Y por último, vuelvo a hacer lo mismo para corregir cualquier imperfección. En este caso yo tuve ahí una imperfección, entonces nada más la vamos a corregir con nuestro liner. Y una vez que tengamos listo esto, vamos a meter la lamparita. Y voy a hacer exactamente lo mismo que en el dedito anterior, bueno, la uñita anterior. Voy a iniciar desde mis encastres y con la punta de mi pincel simplemente lo voy a llevar hacia el lado contrario. Empiezo en mi encastre y vean.
Yo como les vuelvo a comentar, yo siempre volteo la mano de mi clienta para ver que el francés se ve bien. En este caso, como pueden ver, este encastre se nota más que el otro. Entonces nada más tengo que hacer este encastre más notorio. Y ya que tengo esto listo, simplemente voy a volver a esmaltar con mi pincel toda la uñita. Y vean el bonito resultado de este francés. Ahora la limpieza de mis pinceles. Aquí tengo el del negro y el del blanco. Y como se los dije, no fue necesario o no importaba tanto que utilizara este pincel que es más grueso a este más delgado. El secreto no está en lo delgado del pincel, sino en que esté limpio y que esté largo. Para limpiarlos voy a volver a utilizar este liquidito. Simplemente primero quito el exceso con una toallita y hago esto, desde inicio hasta la punta. Y voy a empezar a jalar recto. De nuevo. ¿Cuántas veces? Hasta que yo sienta que ya está completamente limpio. Y te recomiendo que lo hagas inmediatamente ya que ya has terminado, porque si no el gel, si le llega a dar un poquito el sol a nuestro pincel, se va a secar y se va a arruinar tu pincel. Vean, aquí ya está limpio. ¿Lo ven? Ahí se llegan a ver un poquito las puntitas de mi pincel. Esto quiere decir que ya está completamente limpio, ya no tiene nada de producto. Voy a hacer lo mismo con mi pincel. Este fue el del gel blanco. Retiro el exceso y empiezo a dar vueltas. Y jalo. Hago presión. Mientras la presión sea hacia lo largo del pincel, no hagamos nada malo, no pasa nada. Y vean. Ahí se nota que mi pincel ya está completamente limpio. Vean lo bonito que se ve mi francés. Como pueden ver, utilicé solamente una capa para el francés blanco y el francés negro. Y aquí les hice un poquito, el francés un poquito más pronunciado y un poquito más pronunciada la almendra como a mí me gusta. Entonces, lo importante para lograr esto y que mi uñita no se vea más ancha, como pueden ver se ve todo uniforme, porque ya no apliqué top encima. Si todavía aplicara yo top encima, me daría mayor grosor en esta parte, porque aquí no le pusimos ningún gel semipermanente. Recuerden que el gel semipermanente también da grosor. Entonces, al momento de que yo ya había aplicado mi brillo final acá, al momento de que ya apliqué mi gel semipermanente, que no deja capa de inhibición, ya está listo, ya no tengo nada más que hacer y ya no le voy a aportar grueso a la uña. Cosa que siempre tenemos problema con que el francés nos queda grueso, es por eso. Intentemos utilizar un gel que pigmente bien para que dejemos a una sola capa la aplicación y también que no deje capa de inhibición para que de esta forma no necesitemos capas extras encima de lo que ya pusimos. Recuerden, no es necesario tener un pincel delgado. Yo trabajé con el pincel grueso y con el pincel delgado y de la misma forma me quedó bien el francés. Lo importante es que nuestro liner sea largo, de cerdas largas y que esté completamente limpio. Ese es el secreto para tener un buen francés. Espero y este video les haya servido mucho. Muchas gracias, Silvana, por la idea y también pues por no pedírmelo, pero ya te complací de alguna forma. Entonces, suscríbanse y díganme en los comentarios qué más videos quieren.